hace el favor de buscarme en Lucas 19. Vamos a estar en Lucas 19:1. Ya muchos hemos leído, ¿verdad?, esta historia, pero cada vez el Señor, ¿verdad?, nos revela su palabra, ¿verdad?, de diferente modo, ¿verdad?, aunque a veces de un modo, a veces de otro, pero siempre, ¿verdad?, está Él revelándonos su palabra, porque la hemos oído, ¿verdad?, un montón de veces, al chaparrito, ¿verdad?, al enanito, al chaparrito. Pero siempre Dios nos está revelando, ¿verdad?, de diferente modo lo que Él quiere, el mensaje que Él quiere. Entonces, bendito sea Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a estar ahí en San Lucas 19:1 en la Reina Valera, porque es la que casi todos tenemos. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer primero y luego de ahí vamos a ir desenglosando un poco, ¿verdad?, conforme Dios nos vaya dando, porque Él es el que nos va guiando y nos va dando, ¿verdad?, cada palabra que nosotros hablamos. Porque no somos, ¿verdad?, nosotros. Si por nosotros fuera, habláramos, ¿verdad?, lo que no. Pero es el Espíritu Santo guiándonos. Amén. Y nosotros debemos, ¿verdad?, de permitir, ¿verdad?, que Él nos guíe, ¿verdad? Bueno, vamos a Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Como a todos nosotros, ¿verdad?, que vino el Señor, ¿verdad?, a rescatarnos, a salvarnos de donde estábamos. Gracias, ¿verdad?, por su misericordia, de verdad, por haber puesto su mirada en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y porque al hacerlo, ¿verdad?, con nosotros, también ahí incluyó a nuestras familias. Porque dice, ¿verdad?, la palabra de Dios: te salvo tú y toda tu casa será salva. Tenemos, ¿verdad?, la promesa de Dios, esta hermosa promesa que Él nos ha dado. Y debemos de atesorarla, de verdad, de tenerla, ¿verdad?, presente con nosotros, las promesas, ¿verdad?, que Dios, lo que predicaba el profeta el miércoles era algo hermoso, ¿verdad?, de las promesas que Dios nos ha hecho, que a veces nos hace tanto tiempo, ¿verdad?, que esperamos a lo mejor algo que Él nos ha prometido y que pensamos que nunca va a llegar. Se nos hace imposible, ¿verdad?, a nosotros, a los ojos de nosotros, pero que algún día va a ser. Decía él, ¿verdad? Sara lo dudó y se reía, pero sucedió, ¿verdad?, lo que Dios les había prometido. Entonces tenemos la esperanza nosotros, y la confianza está puesta en Dios, de que un día el Señor nos va a responder, ¿verdad?, y lo que Él nos ha prometido, de que toda nuestra casa va a ser salva. Y es lo que yo pienso, ¿verdad?, como yo, que todos los que no tenemos a nuestra familia, es lo que añoramos, ¿verdad?, lo que deseamos, ¿verdad?, de parte de Dios, que nuestra familia llegue a Él, que todos puedan ser
salvos, ¿verdad? Que todos lleguen a Él. Ese día va a ser un día glorioso, ¿verdad? Y que Dios nos permita de verdad ver. No sabemos, a veces pasa cuando ya no estamos, ¿verdad? Aquí porque lo hemos visto. Pero bendito sea Dios que tarde o temprano, pero Él va a cumplir, ¿verdad? Su promesa. Bueno, pero vamos a hablar un poco. Todos sabemos que Zaqueo, el que se subió al árbol y que Jesús, ¿verdad? Que lo vio y pero estudiando, ¿verdad? Un poco de la vida de Zaqueo. Zaqueo era un tremendo, de verdad, su vida de él era tremenda, porque él era un hombre despreciado. La gente no lo quería por su trabajo de él que hacía y porque robaba. Porque es verdad, dice en la historia que él era cobrador de impuestos, pero no era como lo justo, ¿verdad? Como que cobraban lo que él le daba su gana, pues en pocas palabras, ¿verdad? Robar. Que siempre, ¿verdad? Esas gentes quien las ve, ¿verdad? Con buenos ojos es como nosotros, ¿verdad? Oímos de la RS, ay, los que toca que pagar, ¿verdad? Dios mío, pero bueno, pues desde ese tiempo, ¿verdad? Estamos. Vamos a leer rápidamente, a conocer algo de la vida de él, dice. Primeramente veremos un poco de la vida de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo, un hombre al servicio del Imperio Romano, que en ese tiempo tenía el control de todo. Era uno de los jefes de los publicanos, los que recaudaban los impuestos, pero no solo eso, un hombre muy rico, porque abusando de su puesto, robaba a la gente, cobrando lo que él quería. Había creado una gran fortuna, vivía rodeado de lujos, vistiendo una ropa muy fina, pero todo eso no lo hacía mejor. La gente lo odiaba, no podía entrar a la sinagoga porque decían, lo creían impuro, no convivía con nadie, todo lo que tenía no llenaba aquel vacío, ¿verdad? Que más para adelante vamos viendo cuando él decidió, ¿verdad? Que oyó que Jesús iba a pasar por ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios lo tocó, ¿verdad? Para que fuera. Y todo esto tiene un significado. Podemos decir, y el árbol, sí, el árbol también tiene un significado porque fue algo clave ahí también, porque si no, ¿cómo se hubiera podido, ¿verdad? Subir para mirarlo. O sea, fue un instrumento, vamos a decir, el árbol, porque dice que el árbol era robusto y sus ramas chaparras, de modo que él se pudiera haber subido. Que la gente cuando lo veía ahí decía, pero ¿cómo? O sea, un hombre, ¿verdad? Tan rico, tan todo, ¿cómo? Arriba del árbol ahí. Pero era tanto, ¿verdad? Su curiosidad de él, que había oído hablar de Jesús que iba a pasar por ahí, que él sintió curiosidad de ¿quién es Jesús, verdad? Y me imagino como nosotros, ¿verdad? Antes que oíamos, pero decíamos, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Cuando no lo conocíamos, ¿quién es? ¿Qué hace? O a lo mejor, ¿verdad? Nos preguntábamos tanta cosa, pero dice que él se subió, ¿verdad? Y a pesar de toda su riqueza que él tenía, pero sentía aquel vacío, ¿verdad? Que nada lo llenaba, porque aquí no habla, ¿verdad? Si tenía familia, hijos, no lo habla aquí, no sabemos. Me imagino que sí. Pero cuando llegaba a su casa, ver todas sus riquezas, ver todos los lujos, todo, pero solo despreciado de la gente, porque dicen que aún la gente le sacaba la vuelta, de que nadie quería ni pasar por donde él estaba o iba él pasando, de tan odiado que era, porque la gente de verdad es verdad que no entendemos, verdad que a veces hay, verdad, situaciones así, pero Jesús lo entendió así, verdad, y a él no le importó, de verdad. Jesús, él ya había puesto su mirada en él, porque no era casualidad que iba a pasar, verdad, por ahí.
Es como si recordamos lo de la mujer samaritana, ¿verdad? Jesús no iba a pasar por ahí, pero tenía que, ¿verdad? Porque era el momento de rescatarla. Y igual con él. Porque Jesús, ¿verdad? Que no va a venir a alguien que está bien, ¿verdad? Él va a venir a alguien que está mal, ¿verdad? A los vil, a los rubios. ¿Para qué? Para sacarlo, ¿verdad? Que la gente pueda ver. Ajá, entonces él, pero lo que dice aquí, ¿verdad? Que la gente lo empezó, ¿verdad? A murmurar, a decir, y este sí sabe, ¿verdad? Con quién se fue, con un pecador. ¿Por qué escogió irse con él y no a nuestra casa, con uno de nosotros? Porque, ¿verdad? Sí somos, ¿verdad? Nosotros somos como que viene, ¿verdad? ¿Por qué con él sí, conmigo no? Porque como que siempre, ¿verdad? El celito, ¿verdad? De humano, como que la envidia siempre. Pero Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe a quién usa, cómo va a usar, a quién, cómo y cuándo. Él es el único, ¿verdad? Que lo sabe. Entonces, podemos ver aquí, dice, a continuación veremos 4 cosas que pasaron en esta historia. Una persona rica pero pobre de espíritu, sin Dios. Lo que decimos, ¿verdad? De que se ganaba tener tanta riqueza, tanto todo, si al final del día estaba solo, porque no tenía amigos, no podía platicar con nadie, nada. Ay, no, qué horrible ha de haber sido eso, me imagino, ¿verdad? Pero él veía lo normal, ¿verdad? Una vida normal, como si nos vamos, ¿verdad? Nuestra vida de antes de cada uno, para nosotros a lo mejor era una vida normal, ¿verdad? Como de cualquier persona que estuviera normal, que creíamos, ¿verdad? En otras cosas, pero lo veíamos normal, ¿verdad? Pero ahora, bendito sea Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha quitado, ¿verdad? La venda de los ojos y podemos ver. Podemos ver y ahora podemos ver la situación, ¿verdad? Como viven otras personas y nosotros sabemos que están mal, pero ellos no. Ellos piensan que están bien en su vida, como vivan bien o mal. Y él igual, él pensaba, ¿verdad? Que con tener todas las riquezas del mundo, porque dicen que su casa era una de las mejores de Jericó, pero ¿y qué se ganaba, verdad, con eso? ¿Qué? Si su mejor riqueza no la tenía. Bendito Dios, ¿verdad? Que nosotros podemos obtuvimos ese regalo, ¿verdad? De la salvación de parte de Dios, que con eso lo tenemos, ¿verdad? Todo. Como dice, ¿verdad? Esa alabanza tan hermosa que si lo tenemos ahí, lo tenemos todo. Todo lo tenemos. Porque si estamos enfermos, ¿a quién corremos? A Él, ¿verdad? Si tenemos una aflicción, ¿a quién corremos? A Él. Si tenemos, ¿verdad? Cualquier situación, ¿a quién corremos? Solamente a Él, porque Él es el único, ¿verdad? Dice su palabra, ¿verdad? Que alzaremos nuestros ojos, ¿verdad? Los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Él es el único. Yo no digo, ¿verdad? Que de pronto sí no nos preocupemos, sí nos preocupamos como humanos que somos, nos preocupamos cuando una noticia, ¿verdad? Pero que sabemos que mientras estemos aquí, tenemos que estar pasando, ¿verdad? Por cosas. Porque Él lo dijo, ¿verdad? Dios lo dijo en su palabra, ¿verdad? Que en el mundo tendríamos aflicciones y siempre vamos a estar pasando mientras Dios nos mantenga aquí, mientras no venga siempre. Pero hermoso, ¿verdad? Que tenemos la confianza en Él y la seguridad de que Él está, ¿verdad? Con nosotros. Aunque a veces siéntanos nosotros que no, a veces sentimos, ¿verdad? Que estamos solos. Pero ahí está Él siempre. Siempre está Él para ayudarnos, para rescatarnos, para darnos, ¿verdad? Una palabra. O con cualquier persona, ahí está Él, ¿verdad? Hablándonos. Yo me acuerdo el miércoles yo estaba pasando una situación tremenda. Yo todas las semanas estuve con una situación
tremenda como madre. Entonces el miércoles que vine yo le decía, Señor, ay, háblame, Señor, yo necesito que me confirmes algo, si está bien, si mi hijo va a estar bien donde estaba. El Señor no me habló, por el profeta no me habló, pero en su palabra me habló. Y fue cuando él empezó a hablar de las promesas de Dios. Él empezó a decir ¿cuándo se me fue la palabra? Que el proceso, ¿verdad? Que el proceso a veces es duro. Y yo decía, sí, Señor, sí es duro, pero ahí me habló el Señor y decía, el proceso es duro. Sí, lo que estaba pasando era tremendo. Yo estaba pasando un proceso y no me hablaría, ¿verdad? El Señor así frente a frente, pero en su palabra yo agarré mi parte y me agarré de eso. Cuando él decía, pero promesa tenemos, yo decía, Señor, yo te creo que promesa tenemos. Y que tenemos que agarrarnos, ¿verdad? De las promesas de Dios y no olvidar eso, que no caigamos en la desesperación de que, no, pues no, ya tengo tanto tiempo, ¿verdad? No va a llegar, mejor lo dejo. Y recordaba yo un lunes que el apóstol Diego nos daba una enseñanza y que él hablaba de que a veces uno como humano sentimos como no envidia, porque no se oye mal, pero sí como que le queremos reclamar a Dios, ¿verdad? Él lo decía, él decía que él pasó, ¿verdad? Una situación. Y si es cierto, se me vino a mí a la mente y yo dije, sí es cierto, Señor, a veces uno sí tiende como a decirle, Señor, ¿y por qué yo tanto tiempo pidiéndote, verdad, tal cosa y no me ha respondido? Y mira, y déjenme rápidamente les platico algo de eso. Mi hermana, la más grande, tiene un hijo que también andaba bien perdido en las drogas, pero bien perdido, y se lo deportaron. Entonces, bendito sea Dios, ¿verdad? Ya él ahorita está ya bien, ya restablecido, Dios lo levantó, está en Mexicali trabajando, tiene un departamento, trabaja y ya, bendito Dios, está todo bien. Cuando yo supe eso, me alegré por mi hermana, sí, mi sobrino, me alegré, me dio gusto saber que ya Dios lo levantó, pero como que dentro de mí, yo le dije, Señor, mi hermana ni siquiera te busca, ni siquiera nunca quieren saber de ti, y yo que te busco, Señor, y te sirvo, y mira, no me has contestado lo de mi hijo, mira a mi hijo. Y después como que sí, como que Dios me hizo reaccionar y después acabé pidiéndole perdón porque dije, ay, de veras sí es cierto, Dios sabrá cuándo, cómo y, amén, y a qué horas. Y yo cuestionándole a Dios eso de mi hermano. Después me arrepentí tanto de verdad y le pedí perdón a Dios porque yo no sé cuándo Dios vaya a hacer. Así es. Y decía que el apóstol decía eso, a mí se me venía a la mente y dije, sí, no nomás a él, también a mí, no sé a cuántos más, ¿verdad? Pero a veces nos da pena reconocer eso. De que decimos, ¿y por qué aquel sí le contestaste rápido? A mí no. Mira, ella ni siquiera te busca, Señor, y yo que te busco y que te sirvo y que te alabo y que todo. Dios sabrá, ¿verdad? Cuánto y no tenemos que. Pero discúlpenme que no sé ni por qué me fui por ese. No, pero por algo. Dios sabrá, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, pero todo es de Dios. Entonces, en esta historia lo que estamos viendo que hubo arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino, un renacer de verdad, como debe de ser. Un renacer. ¿Por qué? Porque Zaqueo, aquí habla la palabra que se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió y que dijo, pero al momento. Ahí Dios de verdad al momento hizo en él lo que iba a hacer. Aleluya. Porque al momento, ¿qué dijo él? Señor, si he robado, ¿verdad?
se los doy como hasta con intereses, se los doy triplicados, se los doy, Señor. Al momento Él cambió, ¿verdad?, su forma de ser, todo, o sea, ha hecho de qué me estaba perdiendo, ¿verdad?, yo al ser así. Me imagino que después de eso su vida de él cambió, no me imagino, es que cambió, ¿verdad? Cambió su vida, tenía que cambiar, definitivamente cambió, porque al llegar el mismo Jesús ahí, ¿verdad? Imagínense, igual que cuando llegó a nuestras vidas, ¿verdad? Todo es con un propósito, nada es casualidad. Cuando Dios nos pone la mirada a cada uno de nosotros, nos puso su mirada, ya Él tenía su propósito, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Y nada es casualidad, porque dicen, ¿verdad?, que en Dios no hay casualidades. Dios tenía su mirada en Él, por algo tenía que pasar por ahí, por algo estaba ese árbol ahí, el hombre se tuvo que subir y de ahí su vida fue totalmente transformada, devolvió todo lo que había robado, dicen que repartió, ¿verdad?, entre los pobres todos sus bienes. A él ya no le importaba, de hecho el dinero para mí ya no es nada. ¿Qué decía el Pablo, verdad? Eso hermoso que Pablo decía en Filipenses 4:3 o 3:4, algo así, que decía, todo lo que antes para mí era importante, ahora lo tengo por basura. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? Porque ya tenía lo más importante, ¿verdad?, que era a Cristo con él, ya tenía la salvación. Eso ya, claro, ¿verdad?, que sí sirve para seguir, ¿verdad?, sobreviviendo. Pero ya tenemos nosotros lo mejor. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos, verdad, anhelar? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La paz, la seguridad. Ay, de verdad, esta alabanza, qué hermosa, ¿verdad? Que sí, lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y no ocupamos nada más, de verdad, nada más. De verdad, glorifiquemos siempre a Dios y démosle gracias por el gran sacrificio, de verdad, que Él hizo, ¿verdad?, al morir en esa cruz para darnos la vida, para hacernos salvos. Y bendito Dios, ¿verdad?, el día que decidimos abrirle nuestro corazón a Él para que entrara, hagámoslo, ¿verdad?, partícipe en todo, en toda nuestra vida, en todas nuestras cosas que pongamos. Siempre hagámoslo partícipe a Él de todo. No hagamos nada sin de verdad pedirle permiso a Dios, ponerle a Él en sus manos todo, cualquier cosa que sea, porque si lo ponemos a Él, créanme que todo nos va a salir bien, todo nos va a salir, aunque a veces nosotros pensemos, no vamos a poder, sí vamos a poder, porque con Él lo podemos todo, todo lo vamos a hacer, todo lo vamos a poder y vamos a salir, ¿verdad? Dios nos va a dar la victoria en todas las cosas que hagamos. Y yo le decía yo a la pastora cuando llegamos, le decía yo le quiero tanto a Dios, de verdad que yo a veces he cerrado mis ojos y yo he visto a mi hijo aquí dando su testimonio. Yo sé que un día sí va a ser, yo sé que un día va a ser así. Aunque a veces las personas de mi propia familia me han dicho, o sea, no tiene remedio, ese ya no sirvió para nada. Yo adentro de mí digo, no para ustedes, pero para Dios. Porque Dios es el que me lo ha guardado. Dios es el que ha estado ahí. Pero por las oraciones de las madres, ¿verdad? Por eso, madres, no nos cansemos de verdad de poner a nuestros hijos en sus manos. No nos cansemos de pedirle, de ponerle y de siempre estarlo glorificando y dándole toda la gloria, toda la honra, porque Él es el único, ¿verdad?, que en verdad se la merece. Bueno, y era algo chiquito, ¿verdad?, pero ya son las 9 y tenemos que al tiempo, ¿verdad?, respetar, ¿verdad?, el tiempo. Entonces, llévense en su mente, ¿verdad?, en lo de Saqueo, que nada es casualidad.
sé quién despide.